Y seguimos en Ecológicamente, en Radio Parque Vida FM 105.9. Me acordaba, recién en este momentito, me estaba acordando de la visita que tuvimos el sábado pasado, una visita de lujo con Esperanza Rock Núñez. Que en un momento, porque yo estaba escuchando, lo escuché varias veces, el programa, en un momento quería decir biodiversidad. Y me trabé, pero estaba escuchando cómo me trabé. Y yo dije, no arrancaba más. Bueno, nada, me acordaba de eso. No sé qué tendrá que ver, pero digamos que tiene que ver, mucho tiene que ver, porque este 6 de agosto nosotros tuvimos la oportunidad, el placer de estar en Rosario caminando en las calles por esto de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Y una marcha con muchísima gente, con un rosario muy caliente, y ahí compartía con Lucas, vamos a ver si podemos poner esa imagen, porque fue una imagen que a mí me impactó, que nos impactó mucho, Marce, esa imagen de la punta del cañón con el monumento a la bandera de fondo, y esa punta del cañón con un cartelito que decía Argentina no se usa. Y cuando decimos no se usa, cuando hablamos de no a la extranjerización de la tierra, atención con la ley del manejo del fuego, atención con todos esos artículos que sí pasaron en la media sanción en el Senado, dos fueron descartados, uno de ellos fue la extranjerización de la tierra, en el que se hizo mucho hincapié, pero todo es un paquete muy peligroso. Escuchás argumentos muy peligrosos también como, bueno, pero si yo le vendo un pedazo de tierra a alguien no significa que pierdo soberanía o no perdí soberanía. Sabemos que la discusión no va por ahí. Sabemos que la discusión va por otro lado porque nosotros hace mucho tiempo que escuchamos a cada uno de los pueblos, que llevan décadas, centenares de años habitando los lugares. Pueblos ancestrales, que son despojados. Escuchábamos el testimonio de Clary, de XR Misiones, con todo lo que pasó la comunidad enviada en Puente Quemado 2, allá en Misiones, justamente, que después pudieron volver al lugar. Pero cómo fueron despojados, los ataques constantes que recibieron, las comunidades de Cueva del Inca, la gente en Mendoza con su situación con el agua, la comunidad mapuche, la comunidad huarpe, tantas comunidades en San Juan, en La Rioja. No es tan simple. Y decir, si yo le vendo un pedacito de tierra a un extranjero, no es que pierdo soberanía, sabemos dónde está la discusión. Por eso, la gente se movilizó, a pesar de la lluvia torrencial que de repente empezó a caer. Que de repente empezó a caer. Bien, a pesar de eso, acá en la ciudad de Buenos Aires, decíamos, nosotros tuvimos el placer de compartir, por ejemplo, con la multisectorial Paren de Fumigarnos, esa marcha hermosa, muy conmovedora, allá en Rosario. Y ahora vamos a hablar, entre tantas cosas, con un amigo que estuvo una vez, nos vino a visitar, hemos tenido una grata tarde-noche compartiendo un montón de cosas y escuchándolo atentamente. Estoy hablando de Fernando Ordóñez de Santiago del Estero. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? No sé, probando cómo se escucha. Te escuchamos bárbaro. ¿Vos nos escuchás Genial, bien? genial. Sí, 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 te escucho perfecto. Bueno, bien. Decíamos, esta lucha territorial que es más que no queremos que le vendan las tierras sin límites a los extranjeros. Ya tenemos un montón de extranjeros inmigrantes y son muy maltratados. No es tan simple como una frase que anduvo resonando en estos días para decir, che, ustedes no paran de oponerse al progreso y al desarrollo. Oh, qué tema. No, la verdad que tienen
una perspicacia para ponerle el nombre a los proyectos que envían, esto de la inviolabilidad de la ley de la propiedad privada. Creo que nadie en su sano juicio podría estar en contra de esas cosas. De hecho, creo que todos queremos tener control y tener la posibilidad de hacer nuestras actividades con la mayor de las seguridades jurídicas posibles, ¿no? Esto ha sido una ensalada, un rejunte de medidas que se ha querido tomar. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Si bien es cierto, se han volteado dos puntos importantes, que es de la extranjerización de las tierras, poder venderle tierras a extranjeros, que ha sido una media batalla ganada, porque si bien es cierto, se sigue con la intención de no venderle a extranjeros, se ha aumentado el cupo de 15 a 25% de lo que las provincias pueden vender de su territorio, ¿no? Vos fíjate que en un marco ideal, pensando en unos 10 años más o menos, pensá que cada provincia va a haber vendido un cuarto de su territorio. Y eso tiene la peligrosidad de crear microestados dentro de las provincias, eh, y en torno a la federalización le han dado el control a las provincias por sobre la nación, controlando las provincias y los proyectos, que es algo muy parecido a lo que hemos visto que han utilizado para la ley de glaciares. A través de la excusa de la federalización, lo que se hace es quitar el poder de protección que tiene la nación sobre las provincias a la hora de ir a charlar un trato mano a mano con una multinacional que, como hablábamos la otra vez, en muchos casos tienen mucho más dinero que las mismas provincias. Entonces es muy difícil que se mantenga la transparencia, es muy difícil que se mantengan después los controles, porque sumado a esto también tenemos la modificación a lo que son los desalojos express. Y si vos te pones a pensar y a evaluar, por un lado, da mucho más garantías al Estado a poder sacar a las comunidades que hoy se encuentran en lucha en los territorios, y, y los desampara totalmente ante un tercero o muchas veces ante el mismo Estado. Y sin embargo, a los extranjeros que vengan a comprar tierra o que adquieran tierra de cualquier manera, lícita, ilícitamente, dudosamente, a través de un testaferro y demás, los protege en el caso de un eventual juicio o un eventual intento de expropiación, enviando directamente los litigios a otro país. O sea, entonces, por un lado, desprotege a los más vulnerables y a su vez protege y da garantías a grandes conglomerados económicos que no tienen mucho que ver con lo que son los intereses de la nación, y sobre todo ese famoso derrame que tanto pregonan ellos, porque si nosotros tomamos en el caso, por ejemplo, de la minería, que debería ser algo que rebalse directamente al sector de las provincias donde está haciendo, tenemos el caso de Rioja, de Catamarca y demás, que tienen los índices más altos de pobreza y de desigualdad social, y sin embargo tenemos mineras que hace 20 años están trabajando ahí y se están llevando los recursos y dejando todos los pasivos ecológicos para nosotros, ¿no? Después, otro de los puntos importantes era también el tema del manejo del fuego. Se ha podido parar eso, pero de todas formas esto estamos viendo, lo charlábamos el otro día, no era una casualidad hablar sobre ley de glaciares y también hablar sobre la ley de tierras y también hablar sobre la ley de semillas, que son objetivos que ha tenido estos intereses foráneos desde hace muchísimo tiempo y bajo muchísimas banderas políticas. Yo recuerdo haber, por ejemplo, durante la época del kirchnerismo, haber tenido que luchar contra la modificación de la ley de semillas, por ejemplo, también durante el gobierno de Macri. Entonces, son gobiernos que son proyectos que transversalmente están siempre ahí buscando el momento propicio de fracción social, de descuidos o de cualquier cosa que pueda ser propicia para que metan ese batacazo que después nos va a llevar
años, décadas, poder revertir esto. Yo no soy tan optimista como escuchaba por ahí a algunos senadores que decían, cuando seamos gobierno de vuelta, todo esto lo vamos a volver a foja cero. Y creo que en la práctica, viendo datos empíricos y viendo cómo funciona el Estado realmente, vemos que esto no se da en la práctica, en la realidad no se da. Sabés que es un tema eh, que preocupa, esto de cuántos años, y la otra vez hablábamos con Gonzalo Sanz Servino, eh, y justamente hablábamos con él por eso, cuántos años, y esto es incalculable, es hipoteco, es una, una manera de una suposición que nosotros nos hacemos, una pregunta que nosotros nos hacemos muy profundamente, que tiene que ver con cuántos años puede llegar a demorar reparar todo el daño realizado. Y esto que vos decías, que por parte de algunos senadores diciendo, bueno, vamos a revertir todo, ¿en cuánto tiempo? Porque todo lo que nosotros vemos y lo que no vemos va a llevar muchísimo tiempo, porque son leyes, el RIGI y todas las leyes que están saliendo en este momento, todas las modificaciones, están hablando de décadas, no están hablando de por 2 años, 3 años, 4 años. Sí, nosotros tenemos que entender que de un solo árbol salen 1 millón de fósforos y un solo fósforo quema 1 millón de árboles. No tenemos tiempos estimados porque, ponele, este año, a este gobierno le queda 1 año y medio más, y pensemos en 1 año y medio más, si llega a cambiar el gobierno y que en 1 año y medio más se traten y se empiezan a poner trabas y demás. En 3 años nosotros podemos perder eh, in- una cantidad de hectáreas de bosques nativos y lugares protegidos que está fuera del alcance de nuestra imaginación dimensionarlo. Entonces, si durante 3 años se tala un bosque donde hay monte que tiene árboles que demoran 300, 500 años en tener la vida completa y nosotros estamos eh, destruyéndolo en 3 años, replantarlos implica tener árboles maduros dentro de 200 años, 300 años. Entonces, no es algo tan simple como los tiempos del ser humano, los tiempos de la naturaleza, ¿no? Absolutamente. Los tiempos de la naturaleza son perfectos y vos lo sintetizaste con el fósforo. La destrucción puede llevar segundos y la construcción y mucho más por parte de la biodiversidad lleva décadas y años y años y años en un mecanismo bueno que pareciera ser que no importa todo lo que nos rodea, sino que lo que importa es todo negocio, todo interés. Trato de cuidarme porque a veces es como que eh, puedo llegar a perder la discreción y la diplomacia porque hay cosas que realmente están siendo muy violentas, como todo lo que tiene que ver con el despojo, con el maltrato, hablando de los pueblos originarios. Me quedó muy, pero muy grabado, Fernando, la imagen esa del camión jaula llevando las cosas de la comunidad en Viá. Insisto, han podido volver a su lugar, pero es toda una violencia muy, muy tremenda y cada vez que alguien sale en oposición a decir algo es tratado como si fuera más violento y es un desbalanceo absoluto. Sí, creo que hay un trabajo muy profundo de tratar de desacreditar y de meter a todo dentro de lo que es la misma bolsa para bajar el precio al discurso y para bajar el precio a lo que se está diciendo. Creo que en ese caso son muy inteligentes, tienen ejércitos y granjas de bots que atacan directamente todo lo que son las cuestiones que se puedan argumentar o debatir, pero por otro lado también se quedan también muy cortos dentro del meme y no les da la nafta para debatir
ni 10 minutos con ninguna persona que tenga argumentos reales contra todo esto. Entonces, eso es por un lado. También tenemos que hablar de lo que son los pueblos originarios, que son los principales apuntados con los desalojos, ¿no? Que sabemos que todos los gobiernos vienen teniendo una pulseada muy importante con las comunidades de los pueblos originarios para apropiarse de los recursos, para apropiarse de las tierras. Este, entonces, desde los pueblos mismos originarios es donde comienzan las luchas que muchas veces después nosotros en las ciudades llevamos adelante. Entonces, desguarecer a los pueblos originarios es también desguarecernos a nosotros mismos, ¿no? Porque ellos son los que están haciendo el mayor trabajo de protección y de reforestación y de ecología de la manera que es mucho más óptima en muchos casos. Entonces ellos llegan a lugares donde instituciones ni siquiera sueñan en estar. Entonces es importantísimo no solo cuidarlos por lo que son, sino por lo que siempre van a ser a la hora de tener que ir a poner su cuerpo delante de camiones hidrantes, delante de desalojos, delante de policía que viene a pegar palos, siempre son los primeros que están poniendo el cuerpo. Entonces, no es casualidad que sean el primer objetivo de estas leyes, que son las que vienen primero a devastarlos, a separarlos y después a tomar posesión de los territorios. Esto no es nuevo. Durante la época del menemismo, al principio del rock and pop que se armó ahí en los 90, lo primero que se hizo fue desarticular la mayoría de los tramos ferroviarios que llegaban a las comunidades. Comunidades que no tenían agua, comunidades que en muchos casos dependían para entrar y sacar producciones a esos territorios. Lo primero que se ha hecho ha sido desarmar el entramado ferroviario para crear pueblos fantasmas que después han sido, en su caso, algunos expropiados por el gobierno, en otros casos retomados por gente que tenía los datos que ahí ya no había nadie. Eh, entonces, vamos viendo una profundización de una guerra que se viene llevando hace muchísimos tiempos. Vos decías, cuesta contenerse y cuesta ser políticamente correcto en estos tiempos, pero también creo que las luchas se deben dar en todos los lugares. Entonces, tenemos que ponernos nosotros, empoderarnos como ciudadanos y ponernos en pie de lucha desde el lugar en el que estemos, en una huerta, en una oficina, arriba de un camión. Esto es algo que nos atraviesa a todos, ¿no? De manera muy profunda. Entonces, tenemos que tomar a ver, las luchas no son en vano. Más allá de lo que yo te decía, que esto puede ser también un tratado de tirar 10 leyes para que salgan las dos que a ellos les importa, que me parece que también es el caso. También hay un pueblo que ha salido y que ha dicho, no, esto no nos comemos, y lo ha parado. Entonces, hay un poder real en la calle, eh, hay un compromiso, pero también falta mucho más compromiso. Nosotros el día el día de jueves se han hecho actividades aquí en Santiago, también se ha hecho una marcha de repudio, han acudido distintas agrupaciones políticas, civiles, pero la mayor cantidad, creo, de fuerza ha sido de gente de los pueblos originarios que se han sumado sin bandera política, sin algún interés partidario, solamente entendiendo el real peligro de esto, ¿no? Sí, pueblos que vienen sosteniendo sus luchas y resistiendo desde hace muchísimo tiempo, porque cada vez que uno les escucha, ellos son testimonio viviente de lo que vienen pasando generación tras generación. No es en los últimos 40, 50 años, sino que muchísimo más y con mucha más fuerza hoy por hoy, teniendo en cuenta estos embates. Y ¿cuánta fue o qué gran convocatoria tuvo allá la marcha en Santiago, Fernando? Y la verdad, para lo que es la provincia, ha tenido una convocatoria bastante aceptable, ha habido bastante gente, ha habido muchas organizaciones.
por decirlo en una cuantificación, unas 3 cuadras de cola, unos 300 metros de cola de movilización, como te decía, de distintos sectores políticos, partidarios, pero también mucha presencia espontánea, pueblos originarios, asociaciones civiles que se han unido también. Entonces, ha sido bastante importante para lo que ha sido eh, a ver, una cuestión federal que se ha hecho en todas las provincias de Argentina, en todas las provincias ha habido movilizaciones, entonces eso es bastante esperanzador, pero no hay que dormirse y no hay que pensar que esto sea una victoria, mucho menos. Todavía falta media sanción y creo que la presión se tiene que sentir mucho más para que tiren atrás esto que es una locura, ¿no? Hablábamos como la otra vez de lo que es la separación del sentido común con lo que es la realidad hoy, ¿no? O sea, y la verdad algo que me dolió muchísimo, que he seguido la mayoría de las notas que han sacado, bueno, los medios aquí en Santiago y muchos de los medios nacionales también, y hay un ataque constante eh, por cada una persona que, que ponía a favor, había 10 comentarios en contra, que eran todos memes. Entonces, se nota que esta movilización, se nota que haber tenido que sentir esta presión y demás, los ha golpeado fuerte, entonces están haciendo un trabajo de desacreditar eh, todas estas cuestiones de movilizaciones, de juntadas y demás, muy importante y se nota mucho. Sí, que es una herramienta que la vemos que se viene implementando desde hace mucho tiempo. La desestimación, la subestimación y la agresión. Porque esto que vos decías al principio, eh, nosotros lo vemos muy comúnmente en las publicaciones, no nos falta el comentario, que son comentarios muy básicos, es como decías vos, no hay ganas de debatir, una real posición por convicción de un lado determinado, sino es simplemente desacredito todo lo que tiene que ver con la lucha, y si viene alguien a defender el agua es un tonto, si viene alguien a defender la tierra no quiere que progresemos, y bueno, y el ataque es constante porque lo vemos en todos los ámbitos, en todos los medios, en las redes sociales y bueno, y es como, insisto, es como decías, no hay ganas de un debate y decir, che, vos por qué no estás de acuerdo, qué es lo que pasa en tu territorio, no, simplemente insultos, agravios y se le baja la vara absolutamente a los reclamos de la gente que vive en los lugares. Ahora, hablamos de bots en publicaciones, pero tranquilamente podríamos hablar de lo que está haciendo este gobierno con sus máximos exponentes. Es exactamente el mismo trato y exactamente las mismas ganas de debatir y las mismas ganas de hablar con datos, eh, exactamente cero. O sea, lo único que les interesa es bajarle el tono a cualquier persona que hable, agrediéndolo. Pero creo que, a ver, hay un dicho que dice, prefiero ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Hay muchas personas que hemos elegido ser jardineros, pero somos guerreros. Si estamos en nuestro jardín y estamos tranquilos, pero seguimos siendo guerreros en un jardín. Y ante los tiempos que se nos vienen, lamentablemente, más allá de lo que nosotros queramos o no, eh, la situación hoy nos está poniendo contra unas luchas que son cada vez más profundas y cada vez más inminentes. Eh, entonces, sería mejor para todos que todos esos guerreros se queden cultivando su jardín y no tengan que salir a la calle, porque lamentablemente cada vez que hemos tenido que defender nuestros derechos o ganarlos, siempre ha corrido mucha sangre y siempre ha sido sangre de inocentes, siempre ha sido sangre de padres de familia, siempre ha sido sangre de profesores y, y cuando había sangre del otro lado siempre es la sangre de la misma policía que también es pueblo, entonces nos están haciendo que nos matemos entre nosotros
y creo que no tiene que ser el objetivo de una nación ese. El objetivo de una nación, nuestro mismo preámbulo nos dice, la misma constitución nos dice que es para todos los hombres de bien que quieran habitar nuestro suelo, sin distinción de raza, de religión, ni de cuestiones económicas. Entonces, tenemos que tratar de recuperar esos sueños que están en las bases de nuestras cartas magna, repasar un poco los pensamientos que tenían los próceres que han hecho esta nación, y si nos queremos llamar argentino, defender como mínimo las bases esas en las que se ha plantado el suelo argentino, ¿no? Así es. Bueno, Fernando, es un placer realmente para nosotros hablar con vos. Te agradecemos muchísimo este tiempo y, y todavía tenemos mucho para charlar. Con lo cual la invitación es constante, abierta, como le decimos a cada uno, a cada una de los que pasan por Ecológicamente, por Radio Parque Vida, porque tenemos mucho que hablar, porque vos decías algo y siempre termina siendo una invitación del otro lado, una propuesta. Vos sos una persona muy sabia en cuanto a permacultura y eso es una manera de estar luchando también desde otro lado. Decir, bueno, yo no quiero esto, pero hago esto otro. Mira, te agradezco muchísimo la invitación, te agradezco muchísimo la difusión, y te agradezco muchísimo de ser un hermano más en esta lucha que estamos llevando, tratando de volcar un poco la bota esta que nos está aplastando a todos como sociedad hoy, ¿no? Eh, pero tenemos que entender que estas luchas que nos atraviesan a nosotros realmente son poderes más fuertes que los poderes que hoy vemos como bipartidistas. Estos son políticas que vienen de mucho más arriba. Entonces, eh, no dejarnos ilusionar o no caer en la ilusión de que un lado es el malo y el otro es el bueno, sino entender de que todos los lados pueden tener cosas buenas y cosas malas al mismo tiempo, saber cuáles son las buenas y apoyarlas y cuáles son las malas y resistirlas, ¿no? Te agradezco muchísimo la invitación y bueno, cuando gustes charlamos, que es algo que me da muchísimo placer. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo para vos, para toda la gente allá en Santiago, que tenemos gente amada allá en esa tierra y bueno, ya te consideramos un amigo de la casa, así que nuevamente muchas gracias. Muchas gracias.